En el cuarto día del 79º periodo de sesiones del debate general en la ONU, celebrado el 27 de septiembre de 2024, se escucharon intervenciones de diversas delegaciones internacionales. Durante la sesión matutina, los representantes de Eslovenia, Pakistán, Israel, Barbados, Bután, Andorra, Bangladesh, República de Moldavia, Vanuatu, Croacia, Papúa Nueva Guinea, Malta, Bahamas, República Unida de Tanzania, San Vicente y las Granadinas, Eswatini y Uganda presentaron sus discursos. En la jornada vespertina, continuaron las intervenciones de Antigua y Barbuda, Albania, Samoa, República Democrática Popular Lao, Tuvalu, Saint Kitts y Nevis, Timor-Leste, Tonga, Somalia, Madagascar, Montenegro, Turkmenistán, República de Corea, Australia, Santa Lucía, Jamaica, Túnez, Islas Salomón, Camerún y Etiopía. Uno de los discursos más esperados fue el del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, quien comenzó su intervención aclarando que no tenía planeado asistir a esta sesión debido a que su país se encuentra en guerra, luchando por su supervivencia. Sin embargo, según sus propias palabras, se vio obligado a presentarse tras escuchar mentiras y calumnias de algunos oradores, y decidió acudir para aclarar las cosas. Netanyahu afirmó que hablaba en nombre de su pueblo, de su país, y de la verdad, enfatizando que Israel busca la paz, ha logrado la paz en el pasado, y lo hará nuevamente. No obstante, advirtió que Israel enfrenta enemigos feroces que buscan su aniquilación, haciendo referencia a grupos como Hamas y Hezbollah, y defendió la necesidad de combatirlos, describiéndolos como asesinos salvajes. Netanyahu también hizo alusión a una elección moral similar a la que, según la Biblia, Moisés planteó al pueblo de Israel hace miles de años: la bendición de la paz, frente a la maldición de la agresión. Para él, esta dicotomía está relacionada con la amenaza que representa Irán. Mencionó los avances en la normalización de relaciones entre Israel y Arabia Saudita, pero recordó que todo cambió con el ataque del 7 de octubre, cuando miles de terroristas de Hamas, respaldados por Irán, irrumpieron en Israel desde Gaza y cometieron graves atrocidades. El primer ministro destacó que, hasta la fecha, Israel ha logrado liberar a 154 de los 251 rehenes capturados por Hamas durante ese ataque, pero aseguró que no descansarán hasta que todos sean rescatados. También señaló que Israel ha tenido que defenderse en varios frentes organizados por Irán, enfrentando ataques desde Líbano por parte de Hezbollah, así como misiles y drones lanzados por los hutíes en Yemen, y ataques adicionales de milicias chiitas en Siria e Irak. En su mensaje final, Netanyahu advirtió a Irán: si nos atacan, responderemos. No hay lugar en Irán al que el brazo largo de Israel no pueda llegar. En su visión, el mundo debe elegir entre la bendición de la paz y prosperidad para Israel y sus vecinos árabes, o la maldición de la agresión iraní y el terror. Finalmente, hizo un llamado a las naciones para que se unan a Israel en la lucha contra Irán, con el objetivo de detener su programa nuclear. Netanyahu en la ONU: contradicciones y el riesgo de un conflicto global con Irán. El reciente discurso del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, en la Asamblea General de la ONU, se enfocó en defender las acciones de su país y alertar sobre la amenaza de Irán. No obstante, este discurso deja al descubierto importantes contradicciones, omisiones y un enfoque militarista que ignora las violaciones al derecho internacional cometidas por Israel. Además, plantea un escenario alarmante en caso de un enfrentamiento con Irán, que tendría consecuencias devastadoras no solo para la región, sino a nivel global. Netanyahu evitó mencionar las reiteradas violaciones al derecho internacional que su país ha cometido, especialmente en los territorios palestinos ocupados. La expansión de los asentamientos en Cisjordania y Jerusalén Este, condenada por la Resolución 2334 de la ONU, sigue siendo uno de los mayores obstáculos para una paz duradera. Además, el bloqueo a Gaza desde 2007, calificado por muchas organizaciones como una forma de castigo colectivo, ha provocado una crisis humanitaria sin precedentes. La negativa de Israel a cumplir con las resoluciones de la ONU y su política de ocupación perpetúan el ciclo de violencia y dificultan cualquier avance hacia una solución pacífica. Israel, al desatender las resoluciones internacionales, debilita su posición en el escenario global y obstaculiza los esfuerzos de paz.
Israel debe detener la expansión de asentamientos y levantar el bloqueo a Gaza para cumplir con el derecho internacional y restaurar la credibilidad en las negociaciones de paz. Netanyahu no hizo mención del sufrimiento de los palestinos bajo ocupación, lo que deshumaniza a una población que vive en condiciones críticas. La militarización de Cisjordania, la demolición de hogares y la falta de acceso a recursos básicos en Gaza son cuestiones que Israel no puede seguir ignorando si realmente busca una solución al conflicto. La falta de reconocimiento del sufrimiento palestino no solo profundiza el conflicto, sino que refleja la postura intransigente de Israel en cuanto a la búsqueda de soluciones. El uso excesivo de la fuerza y las políticas de ocupación son violaciones claras a los derechos humanos que perpetúan la violencia y el resentimiento. Reconocer y mitigar el sufrimiento palestino mediante la mejora de las condiciones en Gaza y Cisjordania es esencial. El levantamiento del bloqueo y el respeto a los derechos humanos en los territorios ocupados permitirían un ambiente más propicio para el diálogo. El riesgo de un conflicto con Irán, impacto regional y global. Netanyahu centró gran parte de su discurso en la amenaza que representa Irán, sugiriendo una confrontación militar como posible solución. Sin embargo, un conflicto directo con Irán podría desatar una guerra de gran magnitud en el Medio Oriente, movilizando a los aliados de Teherán, como Hezbolá en Líbano, y las milicias chiitas en Irak, Siria y Yemen. Además, el cierre del estrecho de Hormuz, una ruta clave para el suministro mundial de petróleo, podría provocar una crisis energética global. Un conflicto entre Israel e Irán no solo afectaría al Medio Oriente, sino que podría arrastrar a potencias mundiales como Estados Unidos, Rusia y China. Esto incrementaría las tensiones globales, generando una crisis política y económica a gran escala. Además, un conflicto prolongado resultaría en una crisis humanitaria, con millones de refugiados huyendo de la región. La diplomacia es la única vía para evitar un conflicto de estas proporciones. Israel debe trabajar con la comunidad internacional para restablecer el acuerdo nuclear de 2015 y fomentar un diálogo constructivo con Irán. La opción militar no solo agravaría la situación, sino que desestabilizaría la seguridad global. El discurso de Netanyahu, aunque enfocado en la seguridad y la autodefensa de Israel, omite reconocer las violaciones al derecho internacional y las políticas que perpetúan el conflicto. Además, su insistencia en una confrontación militar con Irán es extremadamente peligrosa. Un conflicto de esta magnitud tendría consecuencias devastadoras tanto para el Medio Oriente como para la economía y la política global. Israel debe apostar por la diplomacia, respetar el derecho internacional y buscar una solución negociada que incluya reconocer el Estado palestino y el fin de la ocupación. De lo contrario, el riesgo de una crisis global será inevitable. Suscríbete. Activa la campanita. Hasta la próxima edición.